Libro Territorios de Reino. El diseño de Josué en la última generación, por Sandra Muñoz. Prólogo. El Señor me llamó con palabra audible y me dijo: Te daré un hijo, y su nombre será Josué, para hablar de mí a mi pueblo Israel. Esto sucedió hace aproximadamente 7 años atrás, y mis pastores y algunas personas que Dios ha puesto en mi camino en este llamado conocen este tiempo y este testimonio completo. Hoy el Espíritu Santo me trae a memoria esta palabra porque durante estas últimas semanas de noviembre del año 2022 me ha revelado el significado de este llamado, que no es solo para mí, sino para todos sus hijos. Les invito a leer o escuchar lo que el Espíritu Santo me ha venido hablando respecto del sacerdocio de Josué y la importancia de este llamado para su pueblo en esta temporada profética. El Señor les bendiga grandemente con aún mayor entendimiento y sabiduría que viene de su trono de gracia, y sea revelando a cada uno su porción respecto del llamado, diseño y función que ha de cumplir en estos tiempos para los propósitos del reino. Entrego en amor y humildad lo que en gracia el Señor me ha revelado. Bendiciones, amado pueblo del Señor. Procedo a leer la tabla de contenidos. Prólogo, agradecimientos, capítulo 1, restauración del sacerdocio, el sacerdocio de Leví y Melquisedec en esta temporada. Golpe de zarandeo, tiempo de purificación. Capítulo 2, Josué y el avivamiento de los últimos tiempos. Historia de Josué y el Éxodo. La importancia de la santidad. Tomando la tierra prometida. Cuidándonos del engaño y operando en comunión. Josué como juez y los jueces del último tiempo. Josué en el avivamiento. Capítulo 3. El avivamiento y las operaciones del Espíritu. La adoración como puerta de victoria. El sacerdocio y los altares de adoración. Derribando deidades y tronos. El sacerdocio en el calendario profético de Dios. El avivamiento y la oración. El avivamiento, una visión global. El avivamiento y el mover del Espíritu. ¿Qué sucederá con quienes no obedecen a Dios? Fuego vivificante. El avivamiento y el pueblo del Señor, manifestando el carácter de Jesucristo, preparando al pueblo de Dios. El avivamiento y la toma de territorios. La guerra espiritual y el avivamiento. La mayor batalla de los hechos ha comenzado. Es hora de tomar territorio, batallando por los territorios. Agradecimientos. Con acción de gracias presentamos este escrito con un corazón lleno de amor hacia nuestro Padre Celestial y agradeciendo el maravilloso plan que desde antes de la fundación del mundo ha diseñado para su pueblo. Agradecemos al Consolador que nos guía, nos enseña, nos instruye y revela. Y en lo natural, agradezco al equipo de Águilas con Espadas, a quienes han pasado por el equipo y han migrado a otras encomiendas, y a quienes están actualmente, porque sin sus corazones dispuestos y total entrega a los propósitos del reino de Dios,
estos escritos y las revelaciones recibidas no habrían sido posibles. Somos uno en el Espíritu y somos uno con Dios nuestro Padre, Yeshua, Rey, y el Espíritu Santo. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. Juan 17, 22, 24. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 1. Restauración del sacerdocio. Habrá restauración del sacerdocio. Se levantarán ministerios con comprensión de los tiempos y arrebatarán el reino a través de las puertas de bendición que el Espíritu Santo está revelando para ayudarnos a comprender el tiempo profético y la forma como debemos movernos los hijos de Dios. Estos equipos ministeriales serán conformados por el renuevo de un sacerdocio santo, de ministros que de acuerdo al diseño original de Leví son llamados a custodiar los diseños del templo y en el diseño de Yeshua están siendo levantados en el sacerdocio de Melquisedec para señorear la tierra. El sacerdocio no será comprendido por las estructuras eclesiásticas o tradicionales, porque se levanta en la restauración de la adoración profética, restaurando el tabernáculo de David. Se restaura la unción de Isaacar, porque los sacerdotes serán entendidos en los tiempos. Se restaura el sacerdocio levita en su diseño original respecto de guardar el tabernáculo. Pero en la renovación en Jesucristo se restaura el ingreso al lugar santísimo para el pueblo de Dios que ha estado lejos de su presencia por falta de conocimiento, falta de comunión y santidad. Se restaura y se establece el diseño profético de Yeshua para toda la nación del Señor. Viene una temporada para la gente entendida en los tiempos, que no solo entenderán los tiempos del Señor, sino que comprenderán y entenderán a Jesucristo como profeta, porque comprenderán las palabras proféticas que Yeshua soltó sobre su nación. Los entendidos ya saben que ha comenzado un mover de reino y que el sonido del shofar de Dios está sonando para convocar a sus hijos a la mesa, para convocarlos a la comunión, para llamarlos a la oración y llamarlos a la batalla, para que cada palabra entregada por el Señor a las naciones se cumpla como el Señor lo ha determinado. En esta temporada habrá un sacerdocio que escuchará el llamado y a la vez se escuchará el sonido de Dios en todas las naciones, emitido por sus hijos, por su real sacerdocio, sonido que al igual que la música tiene notas que son las voces de sus hijos, tiene ritmos y tiempos que es el tiempo de Dios y tiene resonancia, vibración o sonido
emitido por cada instrumento, que somos los hijos, nación escogida por Dios. Ese sonido de Dios, ese rugir del león, viene con todo poder y con toda autoridad a rugir sobre las naciones de la tierra, y nada lo detendrá, porque el tiempo de la manifestación de los hijos ha llegado. El sacerdocio de Leví y Melquisedec en esta temporada. Debo decir que desde que me convertí, el Señor me hablaba de la tribu de Leví. Con mucha falta de entendimiento aún en ese tiempo, yo pensé que el Señor me hablaba de mí y mi familia. Busqué las raíces de mi apellido y descubrí que es de origen judío sefaradí, y entonces pensé que el Señor quería decirnos que como familia tenemos la responsabilidad de mantener el templo, así como hacían los sacerdotes en el sacerdocio levítico. Hasta ahí comprendí en ese momento y pasaron varios meses sin mayor entendimiento. Pero el Espíritu Santo continuó guiándome y me llevó a distintos versículos relacionados con el sacerdocio levítico. El 15 de julio del año 2015 registro sueños donde el Señor hablaba de los levitas. El 14 de julio del 2016 el Espíritu Santo me habló y dijo: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. El 22 de abril del 2016 el Espíritu Santo me dijo: los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. El 11 de agosto del 2016 me hablaba el Espíritu Santo y dice: Noé, pregonero de justicia. Entiendo que me hablaba de un sacerdote de Dios. El 30 de abril del 2017 el Señor me da palabra en Ezequiel 40:46 y me habla de los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. El 28 de mayo del 2017, el Espíritu Santo me dio palabra y dijo: dejar las estructuras religiosas, el mover será de reino. Serán testigos de mí en la tierra, de mi poder y autoridad. La última generación de los justos, unión del pueblo santo en un solo espíritu, funcionarán como un cuerpo perfecto y saludable. El 16 de febrero del 2018, el Señor me da palabra nuevamente y dice: los levitas limpian los vasos de bronce y los transforman en vasos de honra. Limpian y preparan el templo. El templo es la nación santa, mi cuerpo. El 11 de febrero del año 2018, en un culto, escucho la voz del Señor y me dice: es el tiempo de Josué. Entiendo que el sacerdocio de Josué se activa para guiar al pueblo a la tierra prometida y a tomar el territorio otorgado por Dios. El Señor me habla de Caleb y Josué y de un sacerdocio violento en el reino, con la unción de Jehová guerrero. Los que van a operar en fe y confianza, los que trabajarán con los ejércitos celestiales en el carácter de Jehová Gibor, poderoso para arrebatar el reino. Me dice que el poder es violento porque altera el estado de las cosas, las conmueve, las sacude, las zarandea, derriba y edifica, conquista y establece. Me dice que el Espíritu Santo también es fuego de guerra, un fuego abrasador, y me hace entender esta forma de sacerdocio que conquista los territorios del reino.
El 2 de julio del 2018 estábamos en un culto en la congregación y el Espíritu Santo dice: habla, hija, habla, el ángel de Jehová con ustedes. Quiero que restauren el altar, pido sacrificio de obediencia y santidad. Luego, el día 4 de julio del mismo año 2018, recibo palabra en Apocalipsis 14:12 y dice: es tiempo de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En esos años, por gracia y misericordia, el Espíritu Santo me hablaba mucho y registré todo en libretas porque muchas cosas no las comprendía. Hasta ese momento entendí que lo que me hablaba sobre el sacerdocio obviamente no se trata de volver a ese sacerdocio levítico ni a la ley de Moisés, pero me preguntaba qué quiere decirnos el Señor. Durante el año 2019 me habló mucho de Jesucristo, de su profecía, de su encomienda, de su carácter profético y sacerdotal y la importancia de comprender su sacerdocio para nosotros que nos hacemos llamar su pueblo. Hebreos 7 nos revela la gloria del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio único, intransferible y eterno, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Comprender y creer en el glorioso sacerdocio melquisedeciano de Cristo sirve para la edificación y el consuelo del pueblo de Dios a través del entendimiento que por obras no somos salvos, que tratando de cumplir la ley no llegamos a ser justos ni santos, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien por gracia nos ha dado acceso al lugar santísimo, recobrando así el derecho que como hijos nos fue dado desde que fuimos creados. La palabra dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hoy entiendo que el Señor nos está llamando al tiempo de la restauración de su sacerdocio santo, el que fue profanado por los hijos en estos tiempos, así como los hijos de Leví lo profanaron en el tiempo del sacerdocio levítico. Sabemos que el sacerdocio de Jesucristo ha sido profanado por sus representantes, por sus embajadores, por su sacerdocio, que debió ser testigo de él en la tierra, mas lo profanaron con falta de santidad, con apostasía, manipulación de las escrituras y manipulación del pueblo. Pero de la misma forma que el sacerdocio levítico fue juzgado, así será juzgado el sacerdocio que no cumplió su cometido. Y de la misma manera que Dios restauró el sacerdocio en el orden de Melquisedec, en donde Jesucristo fue establecido como el fundamento y sacerdote para siempre, asegurando que nunca más sea profanado el sacerdocio del Dios Todopoderoso. En estos tiempos está siendo restaurado el sacerdocio santo y se está levantando el real sacerdocio, es decir, los sacerdotes santos que ejercerán gobierno sobre la tierra. Estos sacerdotes que guardan el diseño del templo, estos sacerdotes que guardan la ley eterna de Dios, las ordenanzas, los preceptos del reino y llevan a que el pueblo los cumpla, los que llaman a la verdad que es Jesucristo y a comprender su carácter de obediencia y santidad y enseñan a vivir como una nación
santa. He conocido pastores, profetas, maestros, apóstoles, evangelistas que guardan el diseño y honran el nombre de Dios, del Dios eterno que les ha llamado. Gloria a Dios por sus adoradores. Gloria a Dios por sus vidas. Ha llegado el tiempo en que el río de la revelación fluye para que el pueblo pueda comprender la profundidad de la palabra y reciba las estrategias del reino, para que esta temporada, así como sucedió con Nehemías, con Isaías, con Moisés, hoy es el tiempo en que se abren puertas del cielo con revelación del oculto a los hijos de Dios, con revelación de la palabra, con revelación del reino y sus múltiples operaciones. El discernimiento espiritual está siendo desatado sobre el pueblo del Señor y el velo del engaño está cayendo. El Señor en su diseño establece una nación santa, no solo un real sacerdocio. Y es que para que la nación sea santa, debe haber quien guíe al pueblo, como lo vemos en la palabra, en primer lugar en lo espiritual, el Espíritu Santo, pero también en lo natural, y ese es el sacerdocio. Se requiere un sacerdocio santo para guiar una nación santa. Entendemos que Dios declara su palabra sobre la tierra a través de las voces de sus profetas, de sus sacerdotes, de sus adoradores, como hicieron en el tiempo de Josué, cuando los sacerdotes iban cantando delante del pueblo e hicieron caer las murallas de Jericó. Este sacerdocio santo ciertamente no es del orden de Leví y la ley, excepto en el sentido de resguardar el diseño. En esta temporada sabemos que estamos bajo el sacerdocio de Yeshua y es tiempo de levantar un sacerdocio santo para ministrar el corazón de Yahweh, de Jehová, y cuidar la permisividad espiritual que trajo pecado al templo. Y esto sucederá con un sacerdocio en un mayor nivel espiritual. Los que estén sentados a la diestra del Padre en tercer lugar de autoridad, junto a nuestro Señor y Rey, Yeshua. Se levantará el sacerdocio de Melquisedec, que es de un orden más alto, y que gobierna con poder y autoridad bajo el orden del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, todos los hijos tenemos acceso a ese orden sacerdotal, porque nuestro Señor pagó el precio por todos nosotros, y a todos se nos otorgaron los mismos derechos, y aunque los dones son distintos, de acuerdo a la necesidad del reino, todos recibimos del Espíritu Santo. Jesús nos constituyó reyes y sacerdotes, el especial tesoro de Dios. El Señor está levantando sus hijos guerreros, sus sacerdotes, que no desechan el carácter de Jehová guerrero, porque deben luchar como Josué para tomar territorios y establecer el reino. Sacerdotes guerreros que comprenden la importancia de luchar desde la legalidad, desde la posición legal del reino y sin vínculos con el mundo. Éxodo 19:6. Vosotros seréis un reino de reyes y sacerdotes santos. Y dice: si oyereis hoy mi voz, es decir, si escuchas y obedeces mi palabra,
La característica de este sacerdocio es la revelación de la palabra, la obediencia y la santidad. En el libro de Éxodo 20:19 podemos leer cómo el pueblo de Israel pidió a Moisés que fuera un intermediario entre ellos y Dios, que él se presentara ante Dios para hablar en nombre del pueblo y frente al pueblo para hablar de parte de Dios. Sin embargo, en el sacerdocio de Melquisedec se nos ha dado a todos los hijos el acceso al lugar santísimo, a ir al trono de la gracia, a entrar a los atrios. Hoy no existe un sacerdote en lo natural que pague por los pecados del pueblo, sino que el sumo sacerdote Yeshua ya compró el derecho de nuestro acceso directo al Padre Celestial. Sin embargo, vemos como hay muchos hijos de Dios que no quieren renunciar al pecado y no se quieren santificar, no quieren apartarse de sus pecados y renunciar al mundo para entrar al lugar santísimo, y aún buscan intermediarios humanos, y vergonzosamente los vemos escuchando, venerando, idolatrando a pastores, evangelistas, apóstoles o profetas, olvidando que solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El Señor llama a sus sacerdotes a preparar al pueblo en una relación de intimidad y comunión con Yeshua y a enseñarles a escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y a toda justicia. En el nuevo orden sacerdotal dado por nuestro Señor Jesucristo, Él espera que todos sus hijos nos convirtamos en sacerdotes reales, sacerdotes de su reino. ¿Cómo es eso? Cada uno de nosotros debemos ministrar el corazón de Dios con obediencia, con entrega, con santidad, es decir, adoración en espíritu y en verdad. De esta forma, los hijos de Dios gobernamos, ejercemos el gobierno del real sacerdocio, porque la luz de Cristo y su poder y autoridad fluye como ríos de agua viva a través de sus sacerdotes. Y de su interior correrán ríos de agua viva, dice la palabra. Un sacerdocio lleno de poder y autoridad que gobierna en los aires, en la tierra y debajo de la tierra, en el orden de Yeshua, y que tiene autoridad de hollar serpientes y escorpiones, sanar a los enfermos y resucitar a los muertos mientras proclama el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Este sacerdocio del último tiempo no es de hacer, sino de ser. Ya no hay liturgia, ya no hay rituales, ya no hay templo físico, porque el templo somos los hijos. Entonces debemos ser gobernadores, gobernar los tiempos, gobernar los aires, gobernar la tierra, gobernar todo lo que el Padre Celestial entregó a Jesucristo. Y en primer lugar, gobernarnos a nosotros mismos, manifestando los frutos del Espíritu, el carácter de Jesús en nuestras vidas y operando en el reino en absoluta obediencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esto no quiere decir que no habrá templos físicos. Claro que habrá en templos y casas, porque es bueno que se reúnan los hermanos, lo sabemos, pero esas reuniones estarán llenas de la gloria de Dios, porque primero tomaremos conciencia y nos transformaremos en altares vivientes. Ya no iremos a los templos a buscar a Dios, porque estará permanentemente visible en nuestras vidas.
No iremos a buscar palabra a los templos porque el Espíritu Santo nos hablará constantemente. No iremos a buscar llenarnos del Espíritu Santo porque el Espíritu estará habitando en las arcas. Nos reuniremos a adorar al Dios vivo. Nos reuniremos a exaltar su nombre y a disfrutar de su gloria. Todos hemos conocido maravillosos hijos de Dios, pero también a personas que operan en error y en engaño. Ellos trabajan mucho y dicen que trabajan para Dios, pero están llenos de orgullo, de ego, envidia y están sumidos en exceso de actividades por sí mismos para creer que están trabajando para el reino, pero no están en obediencia porque hacen cosas que el Señor no les ha mandado hacer y que son irrelevantes para los propósitos del reino porque no encajan en el tiempo, el lugar o las personas, territorios o diseños del reino. Sé que esto es duro de decir, pero hay casos en que el Señor me ha dicho, yo no los mandé. Y me muestra que no hay fruto para el reino cuando hacemos acciones que el Señor no ha mandado hacer. Y no quiere decir que esas personas no sean hijos de Dios o que estén haciendo algo incorrecto o malo. Es solo que esa operación en ese momento y en ese lugar, con esas personas, no es una operación del Señor, no es un mover del reino, por cuanto está dirigido por la propia opinión, en sabiduría o intereses humanos y no de reino. Por esta razón es importante que el Espíritu Santo le confirme cuando usted recibe en su corazón hacer algo. A veces recibimos la encomienda y la ejecutamos de inmediato, pero lo hacemos antes de tiempo y no tiene el impacto de reino que debería tener. Debemos discernir y movernos en el triarmónico de Dios, volver a escucharlo, porque hay mucha gente moviéndose por intereses propios y no por los propósitos del reino. También hay hijos de Dios que con un corazón dispuesto hacen lo que entienden que deben hacer, pero aún no reciben las instrucciones directas del Espíritu Santo. Se dejan guiar por palabras de otros, sabidurías de otros y se equivocan. Esto lo he vivenciado en grupos proféticos porque hay personas que dicen, el Señor me mostró, el Señor me dijo, y no siempre es el Señor. Debemos tener mucho discernimiento y pedir confirmación al Señor, pedir de su sabiduría y entendimiento y trabajar en equipo. Solos podemos ser engañados con mayor facilidad, pero cuando hay un equipo ministerial, los dones activos, los sentidos espirituales activos, opera un mayor discernimiento y mayor nivel de revelación, mayor confirmación de la palabra recibida y estamos unidos en el Espíritu. Es muy difícil para el enemigo entrar con engaño. Es una de las razones por las cuales es tan importante levantar equipos ministeriales sanos que operen libres de las escamas leviatánicas. El Señor está llamando a una generación de sacerdocio santo, a que se levante con el propósito de sacar a los primogénitos del reino de Egipto, para que las primicias sean preparadas. Así como Moisés fue llamado a sacar a los primogénitos del pueblo de Dios de Egipto, ha llegado el tiempo de las primicias. Aleluya. Primero se levantan las primicias sacerdotales, van al frente tocando trompeta y adorando, y luego las primicias de los santos que adoran al Padre en espíritu y verdad. Existe un pueblo que el Señor levantó para el sacerdocio de su nación. En el antiguo pacto eran los levitas
Y de acuerdo a la palabra, la tribu de los levitas está presente cuando menciona a los 144.000 sellados. Apocalipsis 7, 4, 9. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. Y de la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. ¿Debemos entender entonces que la función de la tribu de Leví sigue vigente? Claro que sí. No en el sentido del antiguo pacto y los sacrificios a Jehová que fueron consumados en Yeshua, sino en mantener el diseño de Dios para su pueblo, custodiando el diseño del templo. Josué 18:7 dice que solo la tribu de Leví no obtuvo heredad. Las ofrendas encendidas a Jehová de Israel son su heredad, como él les había dicho. Es necesario que el pueblo de Dios comprenda que hay un pacto perpetuo de sacerdocio que es consumado en Yeshua, pero que abarca también a los herederos del reino. Encontramos en la palabra un mandato de Dios respecto de los levitas, o sacerdocio levítico, y dice, Números 8, 13, 20, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entendemos entonces que la plaga de muerte que venía sobre el pueblo por falta de santidad, incluso los sacerdotes cuando se presentaban a Dios en falta de santidad, esta será superada por la ministración de los sacerdotes al pueblo para reconciliarlos con Dios. En estos tiempos en que las personas estamos tan alejados del Evangelio de arrepentimiento y santidad, esta función del sacerdocio toma preponderancia. Este pacto con el sacerdocio santo que permite la entrada al santuario fue ratificado, corroborado y ejecutado para eternidad por nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio el derecho de ingreso al lugar santísimo para siempre. Anoche el Señor me hablaba sobre este acceso gratuito y perpetuo que tenemos los que hemos creído
al santuario. Sin embargo, mucho pueblo no accede porque no cumple el requisito básico de justicia y santidad para ver el rostro del Señor. Porque no se les enseña la importancia de la obediencia, la justicia y la santidad, y los hacen presa de un evangelio no santo, adulterado, simplificado. Un sacerdocio no santo está oprimiendo espiritualmente a la nación del Señor y los mantiene famélicos, anoréxicos y al borde de la muerte espiritual. Hemos estado largo tiempo viviendo el sacerdocio de los hijos de Leví cuando deberíamos estar viviendo en el sacerdocio de Melquisedec. Pero así como los levitas fueron santificados y pagaron el precio de la primogenitura de los hijos de Israel, se levantará un sacerdocio santo que pagará el precio para recordar al pueblo que Jesucristo ya pagó por nuestra reconciliación. Que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros, constituyéndose en sacerdote para siempre, y que debemos creer en Él, y creer es obedecer. Y al obedecer nos santificamos, porque su palabra santifica. Ha llegado el tiempo en que el real sacerdocio, que somos sus hijos, hemos comprendido la importancia del sacerdocio y la santidad de este sacerdocio que nos ha sido concedido. Así como los levitas eran sacerdotes y eran primogénitos, la primera fuerza, primogénito, en esta temporada, Dios está levantando sus sacerdotes de avanzada, los primogénitos que van adelante adorando como hicieron en la estrategia que Dios entregó para derribar la muralla de Jericó. Debe haber un grupo de sacerdotes santos que vayan adelante del pueblo, pero también debe haber un pueblo santo que escuche y obedezca la voz de Dios. Este grupo de sacerdotes, compuesto por los 5 ministerios obedientes, valientes, confrontan al faraón y salen en victoria en el nombre de Yeshua porque operan en santidad, en legalidad. Ciertamente habrá oposición de las estructuras religiosas tradicionales, igual que hubo oposición de los fariseos en contra de Yeshua. El neofariseísmo está operando porque resguardan los territorios, resguardan sus trabajos, resguardan sus finanzas, su poder humano. Pero el Señor actúa sobre todo aquello en un nivel mucho mayor. Solo un par de veces los confrontó. Sin embargo, el Señor se centró en enseñar, liberar y sanar para demostrar la cercanía del reino de Dios a las naciones. En esta temporada, cuando se levante este sacerdocio santo, este pueblo santo, instruido, adiestrado y obediente, el Espíritu de Dios fluirá como viento de resurrección sobre las naciones de la tierra, sobre cada territorio conquistado para el reino. Debemos entender que para que se levante el sacerdocio es necesario que haya personas dispuestas a ser refinadas, purificadas y transformadas de forma que la luz de Cristo pueda alumbrar a través de ellas sin impedimentos. Malaquías 3:3. Afinar a los hijos de Leví como al oro y a la plata, es decir, el fuego. El horno, el crisol, es para el sacerdocio y todos estamos llamados a ser real sacerdocio, pero no todos escuchan el llamado y lo responden, sino aquellos que están dispuestos a ser tratados, a ser purificados para traer a Jehová ofrenda de justicia que será grata a su presencia. ¿Qué son las ofrendas de justicia? Son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8.
y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. He escuchado que hay personas que interpretan las ofrendas de justicia como la acción de entregar una ofrenda en el templo en la actitud correcta. Pero es más que el momento de la ofrenda, es la vida en ofrenda a Dios. Las ofrendas de justicia es vivir en adoración, en espíritu y verdad, que significa vivir en entendimiento y obediencia, como en el caso de Caín y Abel. Ambos cumplieron con la acción de ofrendar, pero Dios vio el corazón de cada uno, quien estaba adorándole en espíritu y en verdad, dando lo mejor de sí mismo y poniendo a Dios primero y con reverencia y temor, y quien tenía otra actitud en su corazón. Repito lo que dije antes, el Señor no nos pide hacer ofrendas, nos pide ser una ofrenda agradable al Padre Celestial. Al comprender este concepto en lo profundo de nuestro entendimiento, se produce una transformación del corazón, entendemos de la mente, y la forma como creemos actuar como hijos de Dios cambia completamente, desde momentos en que nos comportamos como hijos a ser hijos de Dios. Y así comenzamos a manifestar sus frutos, los frutos del Espíritu, sus dones, su carácter, su diseño. No digo que no demos ofrendas, claro que sí, es parte de lo que hacemos como hijos de Dios, pero quiero hacer notar la profundidad y la importancia de convertirnos en una ofrenda agradable. No puede haber sacerdocio en el orden de Melquisedec si no somos un perfume agradable a nuestro Padre Celestial. No se puede manifestar. Hoy no será como en el antiguo pacto que moriremos físicamente y seremos arrastrados fuera del lugar santísimo, sino que simplemente no entraremos al lugar santísimo. Aunque tenemos el derecho pago por nuestro Señor Jesucristo, si no vivimos en justicia, entonces no entraremos. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Debemos entender que este sacerdocio no es manchado por el legalismo, como sucedió con los fariseos, que la justicia de la que hablamos son acciones de justicia que nacen de un corazón puro, de un corazón humilde, de un corazón que ama a Dios y a su prójimo. Por lo tanto, no hay recetas, no hay rituales, no hay liturgias, sino solo la guía de los mandamientos de Jesús. Por esta razón hay personas que pueden parecer justas, pero no lo son. Pueden parecer santas, pero no lo son. Y es que los humanos solo podemos ver lo aparente, pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. De acuerdo a la palabra en Malaquías 3:5, que tiene una palabra de justicia y juicio a los impíos, a los que hacen maldad. Cuando se levanta un sacerdocio santo, entonces el poder es delegado por nuestro Señor, que hace retroceder las obras de maldad. Dios requiere de gente apartada y consagrada a Él, de su real sacerdocio que vive en justicia, para que reciban la palabra, el davar que debe ser declarado, decretado, proclamado, para derribar las obras de las tinieblas. Golpe de zarandeo.
ha habido un tiempo de purificación y limpieza del corazón de los hijos. Nos ha mostrado el Señor que en su misericordia trajo a zarandeo y está trayendo a zarandeo a quienes no escucharon el llamado a su sacerdocio, pero ese tiempo está finalizando y con ello su llamado. Hace unos años, 4 años atrás para ser exacta, el Señor nos ha venido mostrando Mene Mene Tekel, refiriéndose a que llegó el tiempo en que nuestros corazones están siendo pesados. Estamos siendo pesados en balanza y zarandeados. Luego nos habló de la separación del trigo y la cizaña y la limpieza de su pueblo. Este es el primer y mayor nivel de guerra espiritual, de batalla espiritual, por cuanto se refiere a nuestra preparación, a la renovación de nuestra mente, renovación de nuestro entendimiento para mantener nuestras lámparas llenas de aceite como las vírgenes prudentes. Y nos llamó a ser fuertes, sigilosos y valientes para pelear la buena batalla de la fe por nosotros y por nuestras familias, por nuestra casa. El Señor nos llamó a levantarnos en batalla espiritual y liberación para batallar contra espíritus de distracción y bloqueo. Todo aquello que sutilmente, sigilosamente fue planificado por el enemigo para sacarnos del propósito y aún con actividades que al pueblo parecen ser su plan divino, pero no lo son, porque nos enredan en estudios, operaciones o actividades que no son prioritarias, importantes o urgentes para el reino. Hemos confrontado de frente falsas doctrinas como el salvo siempre salvo, tendencias judaizantes que nos alejan de la gracia y también falsas doctrinas de una gracia permisiva que avala el pecado porque todo ya fue perdonado. Esto ha sido lo más peligroso y muchas almas se están perdiendo por creer estas falsas doctrinas, así como muchos se están perdiendo porque ya no resisten los ataques de las tinieblas y no saben defenderse porque se les ha enseñado que la guerra espiritual no existe, que el diablo es solo una representación del mal o la iglesia no debe involucrarse en guerra espiritual. Esto ha impedido que aprendan a defenderse de los embates de las tinieblas, llegando incluso al enfriamiento espiritual. El reino de las tinieblas ha avanzado aceleradamente con sus planes para alejar a los hijos de Dios de su propósito. Les ha puesto barreras para la oración y la alabanza hasta que se enfrían, o los enferman con artes mágicas, con hechicería, hasta que mueren batallando por su salud física y dejando de lado su salud espiritual, mientras pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles no les enseñan a defenderse porque no quieren entrar en la batalla espiritual para que sus propios pecados y carencias espirituales no sean exhibidas. Recuerdo una oportunidad en que una profeta me dijo que no estaría mientras yo ministraba liberación porque no quería manifestarse en frente de la congregación. Pero esa misma profeta oraba, ministraba e imponía manos. El 16 de septiembre del año 2022, el Señor nos advierte que viene un gran golpe de zarandeo. Será tan fuerte que quienes no estén en comunión, oración y alabanza caerán en las trampas engañosas del enemigo. Hay redes de engaño de todo tipo alrededor de las naciones y aún más alrededor del pueblo de Dios. Es hora de clamar
para que el Señor nos dé fortaleza, discernimiento, inteligencia espiritual y valentía para resistir lo que viene. Pero si estamos fríos, alejados o en pecado, difícilmente resistiremos el gran zarandeo que viene sobre la tierra y sobre el pueblo de Dios. Es hora de clamar y presentar y llevar a los suyos a la cruz de Cristo. Hora de clamar por la salvación de los suyos y pedir que se les revele el Cristo de la gloria. Hora de llenar sus lámparas de aceite y leer la palabra. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Sin embargo, gran parte del pueblo de Dios aún duerme. La responsabilidad individual es despertar y alumbrar a su familia, su entorno, para que les alumbre la luz de Cristo. Esta es la principal acción que como hijos de Dios debemos hacer como sal y luz de la tierra. Alumbrar en nuestros hogares para que la luz de Cristo y su gracia traiga salvación y vida eterna a nuestra casa y nuestra simiente, y luego a quienes nos rodean y donde el Señor nos envíe. El llamado es a la santidad, a la purificación, a manifestar los frutos del Espíritu en nuestras vidas, porque el tiempo apremia y la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Esto no se trata del que dice ser cristiano, sino del pueblo que es llamado a santidad, a ejercer el real sacerdocio santo y justo al que fuimos llamados, al Israel de Dios, porque estamos en tiempos en que dice la palabra que aquel que es santo se santifique más todavía. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos. El enemigo ha interferido para alejarnos de la palabra, para modificarla y aún poniendo bloqueos y barreras mentales para que no podamos leerla. Debemos volver a la palabra pura, original, revelada por el Espíritu Santo a nuestras mentes y corazones. No es tiempo de beber de otros, porque pronto no se podrá hacer. Debemos aprender a beber directamente de la fuente, que es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Tiempo de purificación, nueva temporada, tiempo de purificación, nos dijo el Señor. Viene un tiempo de purificación en el Espíritu. Los hijos de Dios debemos entregar nuestras coronas y soltar todo lo terrenal, dejar todo en las manos de Dios, rendirnos completamente a Él. Viene un gran mover del Espíritu a favor de los hijos verdaderos, de los adoradores en espíritu y en verdad. Durante una vigilia, el Señor nos dijo que su mover ha comenzado, que el avivamiento de su pueblo ha comenzado, pero no es un mover como antes, así como estadios llenos de gente y un ungido manifestando el poder de Dios, sino que en grupos pequeños y en donde el poder de Dios será manifestado a través de sus hijos verdaderos, de todos sus hijos. Por esta razón el Señor necesita de esta purificación, de la preparación en santidad y conocimiento de la palabra para cada uno de sus hijos. Hace un tiempo, el Señor nos habló del mover de prodigios y milagros, y ese tiempo viene, pero debemos prepararnos porque cada uno de sus hijos podrá manifestar sus prodigios. El Señor nos hablaba de Jacob y nos recordó que Dios puede cambiar aún el ADN de lo creado. Dice así Génesis 30, 37, 40. Jacob tomó entonces varas verdes de álamo, avellano y castaño, y les quitó la corteza para que se viera lo blanco de las varas. Luego puso las varas sin corteza en los abrevaderos donde las ovejas venían a beber agua, y éstas se apareaban delante de las varas cuando venían a beber. Así las ovejas concebían delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Dios puede cambiar el diseño de lo que el enemigo quiere traer a la tierra.
a través de los actos proféticos, por ejemplo, enseñándonos operaciones que en el poder de Yeshua y su palabra pueden cambiar la realidad. Escuché un pastor por la radio que decía que no esperemos los prodigios o milagros, que no es importante porque a nosotros nos basta nuestra fe. Entonces yo me preguntaba, si no es importante, ¿por qué la Biblia nos habla del tiempo de los prodigios y milagros portentosos que viene en los tiempos finales? Y el Espíritu Santo puso en mi espíritu que el corazón de muchos se enfriará por el exceso de maldad y el mundo no cree en lo que no ve. Entonces los prodigios y milagros son una misericordia de Dios en los tiempos finales para tocar el corazón del hombre, para que reconozcan su poder y omnipotencia y se vuelvan a Él. Por esta razón serán portentosos, porque el ser humano está haciendo cosas grandiosas a través de la ciencia y los ocultistas están haciendo milagros también, por ejemplo, de sanidad. Pero sus portentos serán tan grandiosos, dice el Señor, que no podrán ser imitados y toda la tierra tendrá conocimiento de su gloria. Aleluya.